Continuamos con la lección 1.2 de la unidad número 5. Ahora vamos a ver las funciones sobreyectivas. En la lección anterior vimos las funciones inyectivas. Ahora vamos a ver qué es eso de una función sobreyectiva. ¿Cuándo una función es sobreyectiva? Bien. Tenemos una función definida de A en B, de tal manera que al evaluar los valores X que pertenecen o si pertenecen al conjunto A, vamos a obtener como resultado valores f de x o valores y que pertenecen al conjunto B. Esta representación significa que la función de A en B, tal que x toma valores en A, y f de x en B, lo que ya decíamos. Dada la función definida de los reales en los reales, de tal manera que va de x y la función es x elevada al cuadrado. Y la pregunta que me hace, ¿existe un valor x en el conjunto de partida que cumpla que al evaluarlo en la función me dé como resultado menos 1? Vamos a ver si hay algún valor de x que al evaluarlo en la función dé como resultado menos 1. Considerando la función definida de los reales en los reales, ahora la que tenemos aquí, la función que vamos a tener es la cúbica, x al cubo. Si y es un número real, determina el valor de x, de tal manera que f de x igual a y, si y es igual a 1 y el otro caso es que y igual a 8. Veamos el primero. Para el primer caso tenemos la tabla para poder graficar la función x al cuadrado que toma estos valores. Le hemos dado valores desde menos 2 hasta 2. Ya este lo hicimos en la lección anterior. Y vemos que la gráfica nos queda de esta manera. Y si graficamos estos valores, ¿verdad? Menos 2,4, menos 2,4, por acá, menos 1,1, menos 1,1, 0,0, 1,1 y 2,4. Quedaría esa gráfica así como la tenemos ahí. Ahora bien, la pregunta que me hace, ¿existe un valor x en el conjunto de partida que cumple que al evaluarse en la función dé como resultado menos 1? O sea, el resultado de y, en otras palabras, que al evaluar ese valor x en la función, tenemos que y va a ser igual a menos 1. Si nosotros vemos gráficamente los valores que toma y, o el rango de la función, va desde 0 hasta el más infinito. Esos son los valores que toma y. En ningún momento vemos que y toma el valor de menos 1. Entonces gráficamente lo podemos ver de que no hay ningún valor de y que valga menos 1 para esta función. Entonces decimos no hay valores de x tal que al evaluarlos en la función me dé como resultado menos 1. Vemos en este caso que todos los valores que y toma son positivos, incluyendo al 0. Bien, ahora en el literal B, para la función cúbica dice que si y es un número real, determinar el valor de x tal que la función, al evaluar ese valor x en la función, el valor de y sea 1 y otro caso que el valor de y sea 8. Vamos a ver. Vamos a construir la gráfica. Para ello, hacemos una tablita, asignamos valores desde menos 2 a 2 para ver más o menos el comportamiento de la función y evaluamos, ¿verdad? Cuando x toma el valor de menos 2 elevado al cubo, eso da como resultado menos 8. Cuando x toma el valor de menos 1, ¿sí? Menos 1, f de menos 1 vamos a decir que es menos 1 al cubo y eso es menos 1. Cuando x toma el valor de 0, 0 al cubo es 0. Cuando toma el valor de 1, 1 al cubo es 1. Cuando toma el valor de 2, 2 al cubo tenemos 8. Ya con eso podemos hacer nuestro bosquejo de la gráfica. Quedaría más o menos así. Ahora bien, lo que me dice es que determine los valores de x de tal manera que al evaluarlos en la función, el valor de y sea 1. Ajá, el valor de y sea 1. Aquí está el valor de y 1. Entonces el valor de x sería
1 también. Y el otro caso que me pide cuando y es igual a 8. Este es el eje y, cuando y vale 8. Vemos, entonces el valor de x, cuando y vale 8, el valor de x tiene que ser 2. Acá lo tenemos. El valor de x tal que al evaluarse una función me dé 1, es x igual a 1. Porque decimos que f de 1, como la función es x al cubo, ¿verdad? Cuando x vale 1, 1 al cubo, eso me da 1, ¿verdad? Que es lo que teníamos el valor de y acá. Y para el otro caso, el valor de x tal que al evaluarse en la función me dé 8, esto que está aquí, f de x es igual a 8, es x igual a 2. ¿Por qué? Porque f de 2, al evaluar la función en 2, tendríamos 2 al cubo, eso me da 8. Ahí está, ya encontramos y resolvimos lo que nos pedía. Ahora bien, en conclusión decimos que una función definida de a en b es sobreyectiva si cada número en b es imagen de al menos un número en a. ¿Qué quiere decir eso? Los valores de a son los que me definen el conjunto de partida y este el conjunto de llegada. De acá del conjunto a, de a sacamos lo del dominio y acá sacamos el rango. En otras palabras, una función es sobreyectiva cuando el rango coincide con este conjunto. ¿Sí? No, en otras palabras podemos decir, cuando no me sobra ninguno, el rango no queda fuera ninguno de los que están en este conjunto. Si hay un elemento que no está en que no está en el rango, pero forma parte de este conjunto, entonces no es sobreyectiva. Para decir que una función no es sobreyectiva, se debe encontrar un valor y en b que no tenga preimagen en a. Lo que les decía, si yo encuentro un valor acá, ¿sí?, en este que no se está relacionando con ninguno de los de a, entonces con eso me basta a mí para decir que no es sobreyectiva, porque hay algunos de aquí que no se están relacionando, que sobran, decimos nosotros. Entonces, ahí ya no sería sobreyectiva. Otra forma es una función f definida de a en b, donde el conjunto b es igual al rango de la función. Fíjense bien, para decir que es sobreyectiva, el rango de esa función debe de ser igual al conjunto b, a este donde está definida la función de a en b. Entonces, si el rango es igual a este que está acá, entonces la función sí va a ser sobreyectiva. Recuerda que el rango es el conjunto de los valores que puede tomar la función. El rango de la función son todos los valores de y que obtenemos de tal manera que x pertenecen a a. Los que obtenemos a partir de evaluar x acá en la función. ¿Sí? Ese es el rango. Veamos un ejemplo. La función f definida de los reales en los reales, de los reales en los reales. Y tenemos que va de x, los valores de x los obtenemos los sacamos de acá, de los números reales, y la función que me da es x al cuadrado. ¿Sí? Esos tendrían que salir de acá. Ahora bien, en este caso vamos a decir que no es sobreyectiva. ¿Por qué no es sobreyectiva? Pues no existe un número real x tal que x al cuadrado me dé menos 1. Por lo primero que decíamos aquí, si determinamos un valor que no se está relacionando con los de a, aquí dentro de los números reales, y con un valor que determinemos que no se está relacionando con los de a, con los del conjunto de partida, entonces a partir de ahí decimos de que no es sobreyectiva. Para que esto fuera sobreyectiva, para que esta función sea sobreyectiva, tendríamos que redefinir aquí, sería de los reales en el rango tendría que estar acá, y el rango decíamos que era desde 0 hasta el más infinito, decíamos anteriormente. Cuando veíamos acá, decíamos que el rango de esta función es desde 0 hasta el más infinito. Si ya apareciera de 0 hasta el más infinito, entonces sí sería sobreyectiva, ¿sí? Porque coincide
el rango con el conjunto B, con el conjunto de llegada. Pero como no coinciden, entonces, en ese caso, no es sobreyectivo. El rango de la función de x cuadrado no es los números reales. Vemos, el rango no es los números reales, sino que es desde 0 al más infinito. Desde 0 al más infinito. Por eso no es sobreyectivo. Si el rango fueran los números reales, entonces sí, ¿verdad? Decíamos que es sobreyectivo. Pero como no coincide el rango con el conjunto de llegada que tenemos acá, entonces no es sobreyectivo. Veamos otro caso. La función f definida de los reales en los reales y la función que me dan es la cúbica, el otro caso que teníamos. Esta sí es sobreyectiva. Pues un número y en los números reales es imagen del número raíz cúbica de y. Al evaluar se tiene que la función que f de raíz cúbica de y es igual, como está elevada al cubo, se elimina el cubo con la raíz cúbica con el exponente del cubo, se simplifica ahí y me queda como resultado y. Entonces el rango de f de x igual a x al cubo, en este caso es los números reales. Si nosotros volvemos al caso anterior, acá, esta gráfica viene, los valores de y, los valores que toma y, o sea el rango, son los reales positivos, el 0 y baja, igual tiene el mismo comportamiento en los negativos, acá. Entonces el rango de esta función son los números reales. En este caso, en la función cúbica, así como está definida, de los reales en los reales, entonces decimos de que esta sí es una función sobreyectiva. Muy bien, voy a explicar uno más. Tenemos este caso. La función está definida de los reales en los reales y tenemos que es x cuadrado menos 1. Hacemos una tablita, le damos valores desde menos 2 hasta 2 y evaluamos, ¿verdad? Cuando vale menos 2 al cuadrado, 4, menos 1, 3. Ahí tenemos 3. Menos 1. En lugar de x escribimos menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. Menos 1, 0. Ahí está. Cuando vale 0, 0 al cuadrado, 0 menos 1, menos 1. Y así cada uno de los valores. Con esta tablita, luego de haber creado la tablita, yo dibujo la gráfica que me quedaría así. Ahí están los pares ordenados. Menos 2 con 3, menos 2 con 3, menos 1 con 0, menos 1 con 0, 0 con menos 1. Aquí está. Gráficamente yo puedo ver que el rango de esta función o los valores que toma y, son desde menos 1 hasta el más infinito, ¿verdad? Desde menos 1 hasta el más infinito son los valores que toma y. Ahora bien, como el rango de esta función, el dominio ya sabemos que son los reales, el dominio toma todos los números, o sea, x puede tomar cualquier número negativo, cualquier número positivo y el 0. Y el rango de la función va desde menos 1 hasta el más infinito. Ahora vemos de que el rango de la función no coincide con el conjunto de llegada. Cuando eso sucede, yo voy a decir, no es una función sobreyectiva. Otra forma de decirlo, yo digo, menos 2, por ejemplo, no pertenece al... O menos 2 es un número real que no es imagen de ninguno de los números reales. Por lo tanto, f no es sobreyectiva. Si encontramos un valor de y que no se está relacionando con ninguno de los de x, en este caso definida de los reales en los reales, entonces eso me basta para decir que no es sobreyectiva también. Pero en general vamos a decir de que es sobreyectiva cuando el rango coincide con el conjunto de llegadas. Si coinciden es sobreyectiva, si no, no. Muy bien. Por acá les queda unos ejercicios para que ustedes practiquen. Lo mismo tienen que hacer, verificar cuál es el rango de la función y compararlo con el conjunto de llegada que se les da. Bien, suerte chicos y nos vemos hasta la próxima.